Romanos capítulo 12, versículo 19. Lea conmigo esta palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, lea esta frase conmigo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Tome su asiento, tome su lugar, dele un aplauso a Cristo en esta mañana. Dele glorias y honras al que vive. A su nombre. Diga gloria a Dios. A su nombre. El consejo del Señor a través del apóstol Pablo es el siguiente: no os venguéis por vosotros mismos. ¿Sabe? Hay gente que dice que la venganza tiene un dulce sabor. ¿Y sabe qué le llaman ese famoso dulce sabor? A el sentimiento que la persona experimenta cuando ve que su enemigo le pasa algo que no es muy bueno. Ellos llaman eso un dulce sabor. Como la persona siente algo especial, dice: bueno, me pasó a mí, le está pasando a aquel, y siente una cierta alegría, siente, amado hermano, algo que lo hace sentir satisfecho. Pero mire lo que la Biblia, y no es que la Biblia le esté quitando sabor a la vida, porque esto no debería de ser parte de la vida, de que el hombre o que la mujer se alegrara por ver el sufrimiento de alguien más. Diga gloria a Dios. Pero la Biblia nos da el consejo de la siguiente manera: no os venguéis por vosotros mismos. Quiero en esta mañana levantar una razón de peso precisamente para este tema de no tomar la justicia por nuestras propias manos, de no tomar el juicio por tus propias manos, sea lo que sea que hayas vivido, hayas pasado, por donde hayas pasado. El consejo del Señor es: no os venguéis por vosotros mismos. Y Pablo refiere una palabra existente, y la palabra es: mía es la venganza. ¿Qué dice el Señor? Yo daré el pago. Ahora preste atención. Aquí encontramos dos cosas. La primera, diga conmigo: quien se quiere vengar. ¿Cuál es nuestro primer personaje? El que se quiere vengar. Segundo personaje, el que tiene el poder y el que dice que lo dejen a él, en este caso a Dios, el cual dice: mía es la venganza y yo daré el pago. ¿Sabes una cosa? A veces cuando queremos tomar la justicia por nuestras manos para desquitarnos porque alguien nos ha hecho daño, podemos estar cometiendo un error. ¿Sabe usted eso? Déjeme lo incluyo un poco más en esta palabra. Si usted se entera que un hombre, ojo a esto, preste atención. Si usted se entera que un hombre salió de su casa con su hijo y usted sin querer escuchó que ese padre va a ir a matar a ese hijo, ¿qué haría usted, hermano? Usted de repente estaba ahí pasando por al frente, el papá estaba hablando con alguien y le dijo: ¿sabe una cosa? El día de mañana voy a llevar a mi hijo y lo voy a tener que matar. Nos vemos mañana. Cuelga. Y usted ve que sale el papá y sale el hijo y se lleva el papá a su hijo. ¿Qué hace usted en ese caso? Lo deja, ¿cierto que sí? Usted llama a la policía. Usted va y habla con el papá, le dice: mire señor, hágame un favor, yo sin querer, a mí no me gusta el chisme, pero preciso yo iba pasando, escuché que usted va a matar a su hijo. No importa lo que usted está pasando, no lo mate por favor. Es más, piénselo, usted se va a ir para la cárcel, le va a ir mal el resto de su día. Usted dice: pastor, ¿qué clase de cosa es eso? Fue lo que le pasó a Abraham. Ojo a esto, a Abraham le pasó eso. Obviamente no hubo nadie en quien supiera, porque el secreto lo mantuvo Dios y el secreto lo mantuvo Abraham. Ni siquiera su propio hijo sabía de que él iba a hacer el sacrificio. Pero pongámosle, si alguien se hubiera enterado, ejemplo, si Sara se entera de que Dios ha mandado a sacrificar a Isaac, ¿usted cree que Sara lo va a permitir?
¿Usted cree que Sara le va a decir: hijo, póngase su mejor traje, aquí lleva un, qué sé yo, un sándwich para el camino, para que por lo menos su papá cuando lo vaya a matar usted esté llenito? Diga conmigo, gloria a Dios. Claro que eso no iba a pasar. Sara hubiera sido la primera en oponerse. Sara le hubiera dicho: que Dios ni que Dios, allá usted con su fe, pero a mi hijo no lo saca de este lugar. ¿Sabe qué hubiera estado haciendo Sara? Interviniendo ante algo que Dios quería que pasara. Diga conmigo, gloria a Dios. No sé si va entendiendo lo de mía es la venganza, porque parecía que era algo feo lo que Abraham iba a hacer, pero ¿quién se lo mandó a hacer? Dios, a su nombre. En una ocasión iba el rey David caminando de alguna manera con vergüenza, porque su hijo acababa de tomar el reino a las malas. David iba avergonzado porque él no quiso pelear. Y había gente que seguía creyendo en David, aun cuando ya dijeron: David no es rey porque su hijo es rey. ¿Sabe? Iba David, iba gente, y salió un hombre al camino con piedras en la mano, y la Biblia dice que esparcía polvo y decía: hombre sanguinario eres tú, Dios te las está cobrando todas, David. Dios está trayendo juicio porque eres un hombre malo. Y tomaba piedras y se las lanzaba a David. Que le pegaba o no le pegaba, eso no sé, pero de que la intención de este hombre, esa felicidad de ver que David ya no era rey, era una felicidad grande, era una felicidad total. Este hombre decía: por fin ahora sí se está convirtiendo el juicio sobre tu vida, porque siempre has sido un hombre malo. Y era un hombre que no gustaba de David. ¿Sabe cómo declaró esa situación aquel hombre? Como que Dios había traído castigo. Pero si vamos a la Biblia, vamos a las sagradas escrituras, aquí no había ningún juicio de parte de Dios contra David. No había. Pero sí había un plan para con ese rey que estaba pasando por ese lugar. Poco tiempo más adelante el rey volvió por el mismo lugar a ir a tomar nuevamente el reino. Y cuando iba de camino, ¿sabe qué hizo el hombre que le tiró piedras? El hombre que lanzaba polvo, el hombre que decía: maldito eres, David. Ese hombre salió a encontrarlo. Fue el primerito, salió. Oiga, rey David, usted sabe, uno de muchacho dice cosas, rey. No tome en cuenta, yo no andaba diciendo que Dios trajo juicio con él. Es más, no sé, ese día me levanté hasta con un dolor que cuando me quise tomar noticia, qué sé yo, estaba mal. El hombre quiso ir como a reparar lo que había hecho, porque Dios volvió a levantar a David y Dios lo volvió a colocar en el reino. Y él dijo: ahora, antes era enemigo de alguien que estaba en vergüenza, ahora soy enemigo del rey. Él no entendió que lo que aquel hombre estaba pasando era un proceso, no un juicio. Entonces, ¿quién estaba cometiendo error? Simei, por decir que era juicio de Dios. ¿Por qué crees tú que el Señor dice: mía es la venganza? Porque nuestros juicios pueden errar y podemos cometer errores. Podemos juzgar a alguien, escúcheme bien, podemos juzgar a alguien y decir: esa persona es mala, cuando tú ni siquiera lo sabes. Si vamos al libro de Job, vamos a encontrar que 3 amigos en la calamidad o en el momento malo que estaba pasando Job llegaron a aconsejarlo. La Biblia dice que pasaron una semana en silencio mirando a Job, sentados lo miraban nada más. Uno, me imagino que codeaba al otro y: dígale algo, pero ese no sabía qué decir porque miraban el dolor de Job. Otro: hable usted. No, tampoco quería hablar, no sabían qué decirle. Y de pronto, cuando abren su boca, uno de estos 3 amigos le dice: ¿sabe una cosa, Job? Usted está así por pecador. Sencillo. Imagínense, llegaron a ayudarlo, a darle, qué sé yo, una palabra de decirle: Job, las cosas van a cambiar. Pero uno de sus amigos, analizando la situación, dijo: yo no creo, no creo que esto haya pasado por pasar. Esto pasó porque Job es un pecador. Y se lo dijo en la propia cara. Le dijo: esto te ha venido como juicio de Dios sobre tu vida. ¿Y sabe qué era lo que no sabía este hombre? Que delante de Dios Job no era un pecador. ¿Sabe delante de Dios quién era Job? Un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado
alejado del mal. Ese era Job delante de Dios. ¿Cuál fue el juicio de uno de sus amigos? Que aquel era un ¿qué? Pecador. ¿Por qué tú crees que el Señor dice, mía es la venganza? Como queriendo decir, deja que el juicio no sea tuyo. O sea, no juzgues, no tomes el juicio por tu propia mano, porque te puedes estar equivocando, puedes estar errando en el juicio que tú estás dando. De pronto ves que una hermana cayó y tú te levantas para decir, mínimo es porque es una gran pecadora o un gran pecador, y aquel de repente nada que ver con eso, sino que está en un trato o en un proceso con Dios, está en un momento con el Señor. Ahí es cuando el Señor dice, deja de que yo trate o emita el juicio, porque si hay alguien que sabe la verdad de todas las cosas, ese es el Señor. Y Él dice, déjame eso a mí, déjame ese papel a mí. Diga gloria a Dios. A su nombre. Es triste encontrar gente que se goza con el tropiezo de otra persona. Cuando un pastor no le cae bien y ve que el pastor está triunfando, la persona se enoja, se molesta, se incomoda. La persona se siente mal, incluso ella no tiene vida por querer ver que algo no está bien en aquel. Y el día que aquel cae, el día que aquel le va mal, el día que aquel deja de prosperar, la persona entonces dice, yo sabía. Ahí surge el juez. Yo sabía que aquel estaba en pecado y tarde o temprano Dios iba a sacar a la luz. ¿Sabes qué dice el Señor a través de su palabra? Tú estás en esta tierra. ¿Para qué? La Biblia dice que amemos a los que nos aman, ¿cierto que sí? ¿Cómo dice la Biblia? Que amemos aún a ese que no te ama, aún a ese que no se quiere. Incluso la Biblia dice, soportaos los unos a los otros. Soportaos, este término quiere decir tenga paciencia con el otro, aunque el otro no sea tu amigo, no sea tu preferido. ¿Por qué? Precisamente porque no sabemos si lo que está pasando con alguien más no es simplemente un juicio de Dios, sino un trato dentro de un plan perfecto del Señor. Tu trabajo, mi trabajo es bendecir la vida de alguien más. Tu trabajo, mi trabajo es desatar bendición sobre la vida de alguien más. Tu trabajo, mi trabajo es ser fuente de bendición para ti o para la vida de alguien más. El juicio, él le pertenece al Señor. Diga gloria a Dios. A mí me da tristeza a veces mirar en internet cristianos atacando a uno porque uno piensa de una manera, porque el otro viste de otra manera, porque uno camina así, porque el otro piensa de esta manera, cuando el evangelio no es para emitir juicios, porque ninguno hay en la tierra justo como para emitir un juicio. Y si no hay un justo para emitir un juicio, tenemos que darle lugar a alguien que sí sea justo. Y ahí es cuando el Señor dice, yo soy el que puedo dar el pago. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque el Señor emite justos juicios, porque el Señor emite palabra verdadera. Lo que queda para nosotros es dar lugar de esto para Dios. Pastor, yo quiero tomar por mi mano venganza de lo que me hizo mi familiar. El Señor dice, déjalo en mis manos, porque puedes terminar cometiendo un error. Pastor, quiero vengarme de mis hijos. Deja en las manos del Señor, porque puedes terminar cometiendo un error. Pastor, quiero vengarme de mi vecino. Dice el Señor, déjalo en mis manos, porque puedes terminar cometiendo un error, porque puede ser de repente propósito lo que estás pasando, y si es propósito es por algo de el Señor. Levante la mano y diga gloria a Dios. ¿Quién entiende? Levante la mano y diga amén. ¿Sabes tú que lo que está pasando con otra persona no es plan de Dios? ¿O es juicio de Dios? Eso es lo que tú no sabes. Y por eso el Señor dice, déjame que yo sí sé qué es lo que está pasando y yo sé cómo actuar. A su nombre. Pastor, quiero vengarme de alguien que me hizo daño. El Señor dice, déjame a mí. Porque de pronto eso que te pasó fue plan de Dios. ¿Sabe? En una ocasión una hermana que estaba trabajando años en una empresa, hermana cristiana en la fe,
trabajaba años en una empresa y llegó un trabajador nuevo. De la noche a la mañana se enamoró del puesto de la hermana. O sea, podrá entender lo que empezó a pasar. Él empezó a hacer de todo para quedarse con el trabajo de la hermana. De todo es de todo. Empezó a ganarse al jefe, empezó a hablar mal, empezó a decir una cosa, empezó a hacer lo que fuera. ¿Y sabe por qué empezó a hacer eso? Para quedarse con el trabajo de la hermana. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Y sabe qué hacía la hermana? Le iba a orar al Señor, porque ya el jefe estaba empezando a creer lo que alguien más le hablaba. ¿Y qué hacía la hermana? Empezó a orarle al Señor. Empezó a orarle al Señor. Señor, líbrame, Señor. Señor, que yo no pierda mi trabajo. Señor, que salga adelante. Diga gloria a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Perdió el trabajo. La hermana le oró tanto al Señor que perdió su trabajo. ¿Y sabe quién se quedó con el trabajo? El que recién había llegado. Y ahí la hermana entra en ese conflicto con Dios. Una nueva desempleada. Pero si yo diezmo, Señor, porque el primer argumento, yo diezmo, Señor. Pero si yo voy a tu casa, si yo oro, yo voy a vigilia, yo voy a oración, voy a prosperidad, voy a la familia, voy a todos los cultos, ¿qué pasa, Señor? Entonces, ¿sabe qué empezó a pensar la hermana? La hermana dijo, el diablo tiene la culpa. Y si alguien le preguntaba cómo se llama el diablo, le dijo Carlos Sánchez, que es el que le quitó el trabajo. Y se enojó la hermana. Y la hermana dijo, a partir de hoy voy a hacer lo que sea para que él pierda su trabajo. Y ella empieza su plan de venganza. Diga conmigo, gloria a Dios. Y cuando está a punto de desarrollar su plan de venganza, aparece un hombre de Dios que habla con ella. Le dice, hermana, esto que tú vas a hacer, lo vas a hacer mal. Lo de vengarme, todo lo que piensas hacer está mal. Pero ¿cómo, pastor? Si le tengo que arrebatar mi trabajo al diablo. Y el varón de Dios le dijo, ¿cómo que ese trabajo te lo quitó el diablo? Eres una hija de Dios. Amén. ¿Le crees al Señor? Amén. ¿Caminas de la mano con el Señor? Amén. Entonces resígnate que perdiste el trabajo. Ella no dijo amén. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Sabe? El momento que la hermana se vio desempleada, empezó a trabajar en su propia casa. Olvidó la venganza porque creyó a lo que el varón le estaba diciendo. Y empezó a trabajar en su casa. Empezó el Señor a darle nuevas ideas. Empezó a trabajar y cuando ella se quiso dar de cuenta, estaba ganando más salario que lo que ganaba ya en su trabajo. Y aparte de eso, ella decidía a qué horas comenzar, a qué horas trabajar, cuándo no trabajar, cuándo hacer, cuándo no hacer. Diga conmigo, gloria a Dios. Y poco tiempo después, amado hermano, esta mujer ya tenía trabajadores a su cuenta. Que ella ya no tenía que trabajar, sino ella tenía que dedicar su vida al Señor y a la administración de esa empresa. Diga conmigo, gloria al Señor. Y sabe una cosa, en su momento la hermana pensó que esto venía de parte del diablo. Diga conmigo, gloria a Dios. Y Dios le entregó una palabra y le dijo, yo quiero más tiempo para mí. Y Dios se lo había dicho a ella en su trabajo. ¿Y sabe qué había hecho ella? Nada. Ella decía, Dios, pero tú sabes que no tengo tiempo. Ah, bueno, ¿quieres tiempo? Ahí va mi plan. ¡Fa! Apareció Carlos Alberto, a su nombre. Y cualquiera dice, voy a traer mi juicio sobre él. Puedes estar cometiendo un error. ¿Sabe por qué? Porque puede ser un plan de Dios lo que está pasando contigo. Diga gloria a Dios. Pastor, mi vecino se me levantó. En vez de tú devolverle el favor levantándote contra el vecino, dígale al Señor, Señor, no sé por qué está pasando, pero voy a actuar como una hija, como un hijo de Dios. Juzga si está bien o está mal lo que está haciendo ella, pero yo voy a hacer lo que es bueno, voy a hacer lo que es correcto, porque eso me corresponde a mí como hijo, como hija tuya, como hijo, como hija del Señor. A su nombre. Diga conmigo, debo dejarle el juicio a Dios. Una vez más, diga conmigo, debo dejarle el juicio a Dios. ¿Sabes a quién tiene que dejarle tus cosas? Porque tú no sabes si vas a cometer un error. Diga
Diga gloria a Dios. No sabes si estás juzgando inadecuadamente. Por eso el Señor dice: deja que la venganza sea mía. Porque el Señor sabe si tiene que vengarse o tiene que ejecutar un plan. Es lo que tú ni yo sabemos, pero que el Señor sí sabe. Póngase de pie, iglesia del Señor.